Y luego tenemos, digamos, por último, tenemos las garantías procesales básicas del debido proceso, ¿sí? Que deben, digamos, reconocerse y garantizarse a una persona acusada de un delito. Son garantías procesales, son instrumentales, ¿sí? Las que hablamos anteriormente eran garantías sustanciales, de fondo, ¿sí? Entonces son garantías más instrumentales, ¿eh? Que se manifiestan en el ordenamiento procesal. Por ejemplo, el estado o presunción de inocencia podría ser la primera. ¿Sí? Básicamente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y debe ser tratada como tal hasta arribar a una condena. Una condena firme, una condena que, digamos, luego de la doble instancia de garantizar el derecho de la doble instancia en materia penal 82H, ¿sí? Se confirma. ¿Sí? Hasta tanto esa persona no sea, digamos, condenada con el doble conforme, con la garantía de doble instancia, entonces esa persona es considerada, debe ser considerada inocente y esto se debe manifestar en el procedimiento. ¿Sí? Por supuesto, esto el Estado lo debe probar, eh, digamos, más allá de cualquier duda razonable. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta esto en el procedimiento? En primer lugar, que la carga de la prueba en un procedimiento penal es siempre a cargo del Estado. Es decir, es el Estado y el Ministerio Público Fiscal quien lleva adelante la acusación y quien tiene que probar que una persona es culpable, no la persona probar que es inocente. La persona solo tiene que desvirtuar, si es que, digamos, se declara inocente, la acusación fiscal, pero no tiene que probar que es inocente. El Estado debe probar que es culpable. Esto implica que la carga de la prueba es del Estado. ¿Sí? La carga. ¿Eh? Eh, en caso de duda, debe, lo que se conoce como indubio pro reo, ¿sí? El reo es una palabra vieja, pero bueno, digamos, se sigue utilizando el principio. En caso de duda, debe estarse en favor de la libertad de la persona. Es decir, que el Estado debe probar esto más allá de toda duda razonable, ¿sí? De forma convincentemente y no de una forma liviana, no solamente con sospechas, con indicios, sino que tiene que ser probado en el marco de un proceso. ¿Sí? Digamos, el principio de inocencia tiene también una manifestación muy clara en relación a los límites de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que se impone a una persona que es inocente porque no se ha demostrado todavía su, eh, digamos, su correspondencia con el hecho que se le imputa, es decir, el procedimiento está vigente, no ha arribado a una condena todavía, entonces se le impone la prisión preventiva como medida cautelar solamente por dos razones, y esto está, digamos, en las normas internacionales, ¿sí? Básicamente en la Convención Americana. Cuando una persona pueda, digamos, la libertad de la persona pueda entorpecer la investigación, ¿sí? Entorpecer la investigación, es decir, frustrar los objetivos de lograr un pronunciamiento judicial, su libertad, digamos, implique que pueda destruir pruebas, que pueda, digamos, influir en determinados testigos. Es decir, cuando eso ocurra o cuando exista la posibilidad de que en libertad la persona se profugue, ¿sí? Es decir, se fugue, no esté presente en el procedimiento, entonces también se frustra el objetivo de la justicia, porque la persona tiene que estar presente en el proceso penal, ¿sí? Tiene que estar presente en el juicio de cuerpo, ¿sí? No solo, digamos, eh, presente jurídicamente, como, digamos, defendiéndose, sino también de forma presente. ¿Sí? Entonces, la prisión preventiva no es una pena anticipada, no puede funcionar como una pena anticipada como funciona en la República Argentina, donde más de la mitad de las personas que están privadas de libertad son personas que no tienen una condena firme, es decir, se encuentran privadas de su libertad con prisión preventiva. El uso de la prisión preventiva debe ser absolutamente excepcional, ¿sí? Excepcional y solamente circunscripto a estas situaciones, ¿sí? Peligro de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación. No existe otra posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona es inocente. Luego también otros principios que son importantes en relación a la presunción de inocencia es, por ejemplo, el resguardo del honor. En todo momento, digamos, el resguardo del honor de la persona acusada debe ser, digamos, mantenido. Otro principio muy importante es el plazo razonable durante el proceso. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, digamos. La persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. ¿Sí? Esto quiere decir que no puede
digamos, extenderse una acusación o un procedimiento penal o la sospecha sobre una persona sine die, digamos, sin ningún tipo de límite. ¿Sí? Eh, por eso también, digamos, el Estado posee un tiempo para llevar a la persona a un juicio. ¿Sí? Acá es muy interesante que, digamos, cuando hay un plazo, cuando el plazo es razonable, el plazo de duración de un proceso es razonable y cuando no, es una cuestión bastante debatida, pero básicamente la Corte Interamericana elaboró algunos criterios. Un plazo es razonable cuando, digamos, cuando se atienda el tiempo que duró en relación a la complejidad del asunto y a la actividad de los tribunales y a la conducta de las partes intervinientes. Es decir, yo me voy a fijar esos criterios, ¿sí? Para ver si efectivamente el plazo, el tiempo que insume un procedimiento es razonable. No es lo mismo un procedimiento de un hurto simple que una investigación compleja sobre una red de trata de personas. Es decir, es claro que las pruebas, la complejidad digamos, del abordaje de las víctimas, un montón de situaciones que implican que quizás me extienda más en el tiempo que en un hurto simple, que es un hecho, digamos, que digamos, puede estar filmado, por ejemplo. Bueno, entonces esas diferencias son importantes a los fines de establecer un plazo máximo de duración del procedimiento penal. Si no se puede mensurar en tiempo, sí tiene que tener, digamos, estas pautas como mira. Eh, ¿Sí? También un plazo máximo. ¿Sí? Eh, bien. Entonces, esto también tiene que ver con el principio o presunción de inocencia. ¿Sí? Eh, Podemos decir que otra de las manifestaciones del principio o presunción de inocencia es la prohibición de declarar contra uno mismo. ¿Sí? La declaración indagatoria, cuando se lo cita como acusado de un delito, eh, en esa declaración la persona tiene el derecho de no declarar contra sí mismo, ¿sí? Y de contar libremente su versión de los hechos, inclusive si esos no pueden ser acreditados después. ¿Por qué? Porque el peso de probar esto, digamos, recae en el Estado. ¿Sí? Bien. También la indemnización por error judicial, cuando hay una condena errónea, correspondería una indemnización, que la verdad es que hay muy pocas sentencias en la Argentina sobre esto, pero es un tema que hay que desarrollar. La reserva de la intimidad de la persona también es otra manifestación del principio de inocencia durante el proceso.